Listo, chicos. Muy buenas noches. Me confirman por el chat si es que están viendo la pantalla. Ok, gracias. Bueno, chicos, buenas noches. Mi nombre es Fátima Socla. Yo soy docente del curso de microbiología y parasitología. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una dinámica de banqueo y repaso justamente de estos dos cursos, bueno, previo a su último examen, ¿no? De la tercera unidad. Bueno, en base a mi experiencia, yo, bueno, soy estudiante ya de noveno ciclo, y bueno, en su momento cuando llevé estos dos cursos, de repente se me hizo un poco tedioso las primeras unidades porque tal vez uno no está tan acostumbrado a hablar ciertos términos, ¿no? que se van utilizando. Pero bueno, ya creo que a estas alturas del ciclo ustedes ya deben estar mucho más familiarizados. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es prácticamente fijar los conceptos y algunas cosas que ustedes sí o sí tienen que saber para el examen. Así que bueno, vamos a empezar. La dinámica, chicos, es que yo voy a ir presentando preguntas y la idea es que ustedes, ya sea por el audio, pueden prender sus micros o por el chat, me van comentando sus claves y vamos a resolver y descartar cada una de las claves para finalmente hablar un poquito más acerca del tema de la pregunta. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Listo, entonces empezamos con microbiología. Esta es la primera pregunta. Dice, varón de 24 años consulta por lesiones vesiculosas dolorosas en el labio que reaparecen cada vez que presenta estrés o fiebre. Refiere episodios similares desde hace varios años. ¿Cuál es la característica biológica que explica estas recurrencias? A, producción de exotoxinas. B, integración en el ADN bacteriano. C, latencia en ganglios sensitivos. Y D, formación de esporas. A ver, les doy unos segunditos para que lean la pregunta y me van enviando sus claves. Ya, por ahí alguien ya me dio una muy buena respuesta. Ajá, sí. Muy bien, chicos. Exactamente, como dicen sus compañeros, la respuesta sería la C, latencia en ganglios sensitivos. Entonces, yo asumo que ustedes saben de qué microorganismo estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué germen en este caso sería el causante de la infección en este paciente? Sí, exactamente. Muy bien, chicos. El herpes tipo uno, herpes simple tipo uno. Y justamente aquí la respuesta es latencia en ganglios sensitivos. Entonces vamos a desglosar un poquito la pregunta. Aquí dice, bueno, es un varón de 24 años sin ninguna comorbilidad que tiene lesiones vesiculosas, o sea, tiene vesículas dolorosas en el labio que reaparecen cada vez que tiene estrés o fiebre, o sea, hay desencadenantes, ¿ok? Y también menciona de que tiene episodios similares desde hace varios años. Entonces, hablando un poco ya de lo que es el agente etiológico de esta infección, vamos a hablar del herpes simple tipo uno. Bueno, el herpes simple tipo uno, para que recordemos, es la principal causa del herpes labial recurrente. Entonces, recordemos de que en una infección primaria, el virus va a entrar por contacto directo, ya sea con saliva, besos, incluso lesiones, y se va a empezar a replicar inicialmente en las células epiteliales del labio. Luego, este mismo virus empieza a penetrar las terminaciones de la piel o de la mucosa y va a viajar, va a hacer un transporte retrógrado hacia los ganglios sensitivos. Por excelencia, y el que suelen preguntarles en el examen, es el ganglio trigémino, el ganglio de Gasser, ¿ok? Entonces viaja a lo largo del axón y llega al ganglio trigémino. De esta manera va a estar en un estado de latencia, es decir, como que el virus duerme hasta que hay un gatillo, un desencadenante, que en este caso, como hemos visto en la pregunta, puede ser estrés, ¿no? De repente, tiene 24 años el paciente, puede ser un universitario, un estudiante de medicina, que está bastante estresado y justamente esto es un desencadenante. Entonces, se reactiva este virus y luego vuelve a viajar. Entonces, va a producir estas típicas lesiones dolorosas que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué recurre? Justamente por estos estímulos desencadenantes.
Es básicamente la clave y lo que ustedes tienen que recordar acerca del herpes simple tipo 1. Listo, chicos. A ver, pregunta número 2. Dice, paciente inmunocompetente presenta lesión vesicular dolorosa siguiendo un dermatoma torácico. ¿Cuál es el diagnóstico? A, herpes simple recurrente, B, herpes zóster, C, molusco contagioso y D, varicela. A ver, les doy unos segundos para que me completen con sus claves. Muy bien, Sebastián. Exactamente. Chicos, igual si pueden responderme por el micro, no tengo ningún problema. Una de sus compañeras justo también estaba respondiendo así y normal. Ujú, exactamente. Como dice Sebastián, aquí la respuesta sería B, herpes zóster. Entonces, hablemos un poco de esta pregunta, ¿no? Dice, a ver, es un paciente inmunocompetente que tiene una lesión vesicular, o sea, nuevamente, vesículas dolorosas, ¿ok? Pero en este caso tiene la particularidad de que sigue un dermatoma torácico, ¿no? O sea, dermatoma es esta área de inervación por una raíz nerviosa en este caso, ¿no? Y menciona aquí específicamente que es torácico. Entonces, en el caso del herpes simple, recordemos que el tipo 1, que es el que hemos visto en la primera pregunta, es de tipo oral. Y el herpes simple tipo 2 suele ser genital, ¿no? Entonces, típicamente no va a estar las lesiones a nivel del tórax. Molusco contagioso tendría que mencionarnos que son más que todo pápulas umbilicadas, ¿no? O sea, las pápulas que se presentan en el molusco contagioso siempre tienen como una depresión central y su apariencia es más perlada. Entonces, en las preguntas tienden a mencionarles esto, ¿no? En cambio, aquí son vesículas y duelen. Entonces, también se aleja un poco esta opción. Y por último tenemos varicela, ¿no? Que obviamente varicela son erupciones generalizadas, ¿no? O sea, no sigue ningún patrón, es indistinto, ¿ok? Entonces, como dicen sus compañeros, en este caso la respuesta adecuada sería el herpes zóster. Entonces, hablemos un poco acerca del herpes zóster. El herpes zóster en sí es la reactivación por el virus de varicela zóster, ¿no? Recordemos de que la varicela se produce usualmente durante la infancia, pero al igual que el herpes simple, el herpes zóster va a permanecer en su estado de latencia, en un estado quiescente en los ganglios sensitivos, hasta que finalmente, de repente, por una disminución de la inmunidad celular del paciente, que puede ser por envejecimiento, puede ser por inmunosupresión, por cáncer, VIH, o de repente que el paciente esté recibiendo tratamiento inmunosupresor, por cualquiera de estas condiciones, su inmunidad decae y el virus se reactiva. Al reactivarse, va a tener estas lesiones características, que siguen un dermatoma, ¿ok? Y un dato importante y que suele venir en las preguntas y que con eso en verdad ustedes ya tienen el diagnóstico, es esto. Distribución dermatomal que no cruza la línea media, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Esta es la imagen clásica de un herpes zóster. En este caso sigue el dermatoma T5, pero justamente vemos así, la lesión no cruza la línea media. Igualmente puede presentarse en la espalda y hay otras variantes, como por ejemplo el herpes zóster oftálmico, o el herpes zosterótico, ¿no? Que es el síndrome de Ramsay-Hunt, que de repente ya lo van a hablar con más profundidad cuando lleven infectología, ¿no? Que en este caso las vesículas ya no aparecen en el tórax, sino van a aparecer en el pabellón auricular. Pero principalmente ustedes lo que tienen que recordar son estas, lesiones vesiculares agrupadas sobre una base eritematosa. Entonces ustedes tienen esto, más la distribución en dermatoma, piensen siempre en herpes zóster, ¿ok? Ahora, para lo que es el diagnóstico, realmente es clínico, ¿ok? Es clínico, es tu paciente con un dolor muy intenso, más este exantema, que son las erupciones, en distribución dermatomal. Pero obviamente, si es que estamos hablando de un paciente inmunocomprometido o hay una duda diagnóstica, podemos utilizar cualquiera de estos métodos. De preferencia, PCR, ¿no? Reacción en la cadena de polimerasa, que es la prueba de elección. Entonces, básicamente es esto. Ahora, es importante que ustedes también ya evalúen las complicaciones de su paciente. Pero para lo que es microbiología, lo que realmente quiero que se queden es cómo diagnosticarlo, ¿no?
y básicamente cómo tiene también esta característica de permanecer en estado de latencia y posteriormente reactivarse por un estímulo, que en este caso va a ser una deficiencia o una disminución de la inmunidad celular. Ok, listo chicos. Entonces, vamos con la pregunta número 3. Dice, paciente de 28 años, procedente de la Amazonía, presenta fiebre alta, cefalea intensa, dolor retrocular y mialgias. Al quinto día desarrolla petequias y trombocitopenia. ¿Cuál es el vector responsable de esta enfermedad? A. Anopheles darlingii, B. Aedes aegypti, C. Lutzomia peruensis y D. Culex quinquesfaciatus. A ver chicos, ¿qué opción es? Creo que está cantado el diagnóstico, ¿no? Muy bien chicos, exactamente. Bueno, ojos cerrados, creo que ustedes ya están en este nivel, ¿no? Exactamente, es el Aedes aegypti. ¿De qué agente estamos hablando en este caso? Si es que estamos hablando del vector que es el Aedes aegypti. Exactamente, muy bien chicos, del dengue. Exactamente, entonces te dice que es un paciente procedente de la Amazonía, ¿ok? Ya ahí te da un dato. Hago un paréntesis, chicos. Al menos a mí me ha servido bastante en cursos como micro, parásito, infecto, epidemio también. Siempre tomar en cuenta los antecedentes del paciente, dónde vive, cuáles son sus hábitos, de repente es agricultor, de repente es ganadero, de repente vive en zona rural, ¿no? Todo eso también es importante que ustedes tomen en cuenta. Entonces, menciona que tiene fiebre alta, cefalea intensa y su clave, dolor retroocular. ¿Ok? Esto es básicamente lo que ustedes ya los orienta a un diagnóstico, ¿no? Porque fiebre, cefalea es más sistémico. Y al quinto día desarrolla problemas de coagulación, ¿no? Petequias, ¿no? Que son unos sangrados puntiformes, y trombocitopenia, un déficit de plaquetas. Entonces, exactamente estamos hablando del dengue. Entonces, el vector sería el Aedes aegypti. ¿Qué les pueden preguntar acerca del dengue como tal? Bueno, primero, hablar acerca de lo que es el dengue, ¿no? El dengue es un virus proveniente de la familia Flaviviridae, que en este caso tiene cuatro serotipos, va del 1 al 4, ¿ok? Son cuatro serotipos diferentes y de los cuatro tú te puedes infectar en cualquier etapa de tu vida. Es decir, que tú te hayas contagiado del DEM 1 no hace que ya no te contagies del DEM 4, por ejemplo, ¿ok? Entonces, primero que sepan esto. Ahora, la transmisión es por el mosquito Aedes, pero específicamente la hembra de este género, ¿ok? Muchas veces para confundirlos ponen el vector es el macho Aedes aegypti. No, es hembra, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de la Aedes? Las hembras ponen huevos en recipientes que contienen agua, típicamente en baldes, ¿no? De repente en contenedores, en personas que no tienen tanto acceso a agua potable, no tienden a almacenar agua, de repente también en macetas, ¿no? Entonces, en floreros, en este tipo de recipientes, van a empezar a depositar sus huevos y estos van a eclosionar a larvas y finalmente se convierten en pupas en 5 días. Vemos que aquí el periodo es muy corto. Y finalmente estas pupas se convierten en adultas. Todo este proceso, como máximo, chicos, dura unos días, aproximadamente de 7 a 10 días. O sea, estamos hablando de que un mes aproximadamente vamos a tener 4 generaciones de este mosquito, para que vean la cantidad de mosquitos que deben haber en el ambiente en zonas endémicas y por ende la facilidad de transmisión de este virus. Entonces, síntomas, ¿qué es lo que a ustedes les va a ayudar bastante para el diagnóstico? Dolor retrocular, fiebre, dolor muscular, dolor en los huesos, ¿no? Que a veces dicen así que es un dolor bastante fuerte, ¿no? También dolor articular, por ahí sarpullido, pero que son síntomas más inespecíficos. Ahora, cuando hablamos de dengue con signos de alarma, son estos, cuando hay dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, acumulación de líquidos, en este caso ascitis, por ejemplo, y compromiso del estado de conciencia del paciente. Ante cualquiera de estos, chicos, ustedes tienen que marcar la alternativa que es un dengue con signos de alarma. ¿Por qué? Porque esto ya te está avisando a ti como médico que probablemente tu paciente va a progresar a lo que es un dengue grave si es que tú no inicias tu tratamiento.
¿Cuál es el dengue grave? Aquel paciente que ya presenta shock, hemorragias graves y falla multiorgánica. ¿Tu paciente puede fallecer? Sí puede fallecer si es que tú no instauras tu terapia de manera oportuna. Entonces, para que recuerden del dengue siempre, el vector, la familia, que suelen preguntarle, familia es Flaviviridae, a veces les ponen Retroviridae para tratar de confundirlos de repente con el VIH. Y acuérdense siempre que son las hembras las que van a transmitir este virus. Ok, chicos, pasamos a la pregunta 4. Dice, ¿la proteína viral utilizada para el diagnóstico temprano del dengue es A, E6, B, NS1, C, P24 y D, GP120? ¿Cuál sería la alternativa aquí, chicos? ¿Cuál sería la clave? Aquí ya subimos un poquito más el nivel, pero a mí personalmente sí me han venido preguntas así, más que todo orientadas al diagnóstico. Al menos para esta unidad, que es la parte de virus, ¿no? Donde de repente, no es como en las bacterias, ¿no? Que es catalasa, oxidasa positivo, gram negativo, gram positivo. Acá es más que todo el diagnóstico y la clínica. Ya, por ahí ya me están dando la respuesta. Ajá. A ver, ¿quién es más? O de repente tienen otra clave, distinta a la de Sebastián. O está bien, apoyan a su compañero. A ver, ¿quién es más? A ver, les doy una pista. En este caso les está diciendo diagnóstico temprano. Ya con eso ustedes lo sacan. Ujú. Exactamente. Muy bien, chicos. Y entonces sí han apoyado a su compañero. Exactamente, chicos. La clave es la B. ¿Ok? La clave es la B. En este caso vendría a ser la proteína NS1. ¿Ok? Entonces, NS1 es un antígeno. Acuérdense de que en este caso las proteínas de estos microorganismos son antígenos. Entonces, lo que me interesa aquí es que ustedes puedan ver este cuadro. Para lo que es el diagnóstico del dengue, ya entonces en la pregunta anterior hemos descifrado cómo es que podemos llegar al diagnóstico de dengue, ¿ok? Con la fiebre alta, el dolor retroocular, las mialgias, el exantema. Pero ahora, para hacerlo de una manera más didáctica y para que ustedes se puedan acordar, vamos a dividir así. Los primeros días, los primeros 5 días o hasta la primera semana, y luego más de 5 días, que ya es la fase convaleciente. Entonces, los primeros 5 días, su prueba de elección y la que más disponible tienen es el antígeno NS1, que es una proteína no estructural del virus del dengue. Y ya posteriormente a eso, o sea, si te dice que tu paciente ya tiene 10 días con estos síntomas, que suelen ponérselos para confundirlos, en este caso ustedes ya tienen que dar por hecho que ha habido una seroconversión, o sea, que el organismo del paciente ha respondido a este virus, en este caso generando anticuerpos. Entonces, para que ustedes se acuerden, no se vayan a olvidar para el examen, los primeros días, el diagnóstico, el método diagnóstico es el antígeno NS1 o la prueba de PCR. Y más de 5 días vendría a ser los anticuerpos, sea IgM o IgG, ¿no? Hablando de una infección aguda o crónica. Ok, vamos con la pregunta 5. Dice, mujer de 32 años presenta una biopsia cervical compatible con lesión intraepitelial escamosa de alto grado. La prueba molecular detecta un genotipo viral de alto riesgo oncogénico. ¿Cuál es el genotipo más frecuentemente asociado? A6, B11, C16 y D42. Creo que esa pregunta también está bastante accesible. Vean, dice alto riesgo oncogénico. Y te está hablando de que hay una lesión a nivel del cuello uterino, ¿no? A ver, ¿cuáles son sus claves? Muy bien, chicos, exactamente. La clave sería la C. Ujú. Entonces, hablando un poco, es una paciente femenina, ¿no? Que le has hecho una biopsia de cuello uterino y tiene una NIC, ¿no? Una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Entonces, le haces una prueba molecular porque de qué germen o de qué virus se está sospechando en este caso. Muy asociado con lesiones a nivel del cérvix o del cuello uterino.
Exactamente, chicos, el BPH. Ujú, muy bien. Entonces, como estamos hablando del BPH, en este caso sí, la clave es la C, 16. Entonces, para que ustedes no se vayan a olvidar, vamos a clasificar este BPH en tres grados. Alto riesgo, probable alto riesgo y bajo riesgo. Alto riesgo, si ustedes aquí se dan cuenta, puede ser muy tedioso. Lo que usualmente les viene simplemente es el 16 y el 18, que son los que más frecuentemente están asociados. ¿Ok? Si yo, o sea, yo les mentiría si es que les digo que me acuerdo absolutamente todos estos números. Entonces yo básicamente les digo los que más preguntan, que son el 16 y el 18, cuando hablamos de lesiones de alto grado. Como estamos dándonos cuenta aquí, en el lado derecho, las lesiones asociadas aquí ya son cáncer, ¿ok? O lesiones o neoplasias intraepiteliales de alto grado o cáncer directamente, a nivel de cuello uterino, a nivel anal, a nivel de la vulva, ¿no? Incluso a nivel vaginal. Entonces, alto riesgo siempre, chicos, acuérdense, 16 y 18. Por otra parte, cuando ustedes les mencionen bajo riesgo, el caso clínico cambia un poquito. Les van a mencionar igualmente que puede ser un paciente de 35 años que presenta verrugas anogenitales. ¿Cómo se llaman estas lesiones? Condilomas. Condilomas acuminados porque tienen esta configuración así como si fueran como unas rosetas, ¿no? Entonces son estas verrugas que aparecen típicamente características del BPH, pero los genotipos de bajo grado, 6 y 11. Igualmente, 6 y 11 son los más preguntados. Entonces, acuérdense, cuando les hablen de BPH de alto riesgo, 16 y 18, bajo riesgo, 6 y 11. Ahora, hablando un poco más del BPH, les preguntan también la familia, ¿no? La familia es Papilloma viridae y también suelen confundirlos con esto, ¿no? Es la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial, por encima de repente de gonorrea, ¿no? Es la más frecuente el VPH. Y tiene una afinidad por los receptores que están a nivel del epitelio escamoso de la piel y de las mucosas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo característico de los pacientes que tienen VPH? Que lamentablemente todas las infecciones o la gran mayoría de ellas van a cursar asintomáticas, ¿ok? Entonces, tu paciente, a menos que de repente se haga chequeos continuos, ¿no? Chequeos periódicos, tú de repente no vas a poder diagnosticar a tiempo estas lesiones producidas por los genotipos con más alto riesgo, ¿ok? Listo. Pregunta número 6, chicos. Paciente con VIH avanzado consulta por cefalea intensa y rigidez de nuca. La tinción con tinta china de líquido cefalorraquídeo revela levaduras encapsuladas. ¿Cuál es el principal factor de virulencia del microorganismo? A. Endotoxina. B. Cápsula polisacárida. C. Producción de pseudohifas. Y D. Exotoxina neurotóxica. A ver, ¿cuál sería su clave en esta? Tomen en cuenta el antecedente del paciente, chicos. Es paciente, código blanco, y presenta cefalea, rigidez de nuca, ¿no? Signos que te indican o que te orientan a un tipo de patología. Entonces, ya tienes tu sospecha y has hecho un estudio, una tinción con tinta china a través de una PL, ¿no? Una punción lumbar. Has extraído el líquido cefalorraquídeo y ves levaduras. ¿Cuál sería su principal factor de virulencia? A ver, primero, ¿alguien tiene de repente alguna idea, alguna noción de qué microorganismo estamos hablando o qué estaríamos sospechando en este paciente? Ajá, sí, exactamente, el Cryptococcus. El Cryptococcus, en este caso, neoformans, ¿no? Que es el más típico. Exacto, chicos, el Cryptococcus neoformans. Entonces, vamos a descartar primero las otras alternativas. En la A te dice endotoxina, ¿ok? Dentro de lo que es Cryptococcus neoformans, no se describe una endotoxina como un factor de virulencia, ¿ok? Porque acuérdense que las endotoxinas, ustedes ya las han mencionado en los anteriores capítulos, ¿no? Principalmente con los gram negativos, ¿no? Los gram negativos entéricos. En el caso de las pseudohifas, ¿no? Principalmente piensen en cándida, que es otro hongo también que de repente por ahí se puede presentar en una de las siguientes preguntas. Y bueno, en el caso de la exotoxina neurotóxica, ¿no? Neurotóxica,
de repente ya se aleja más el diagnóstico porque estaríamos hablando de una bacteria, ¿no? Y típicamente bacterias con algún componente de exotoxina neurotóxica probablemente sería un Clostridium, ¿no? Pero no te da clínica en este caso. Entonces, acuérdense aquí siempre, el antecedente del paciente. No es lo mismo un paciente de 15 años, de 18 años sano, a un paciente de 20, 25 años con VIH avanzado, o sea, en estadio SIDA. O sea, aquí la inmunidad celular está muy, muy deteriorada, chicos. Y es lo que ustedes tienen que recordar. Entonces, sí, la respuesta es la B, cápsula polisacárida. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el hongo Cryptococcus neoformans. ¿Qué es lo que quiero que ustedes se lleven? Que esta es una levadura encapsulada oportunista. Entonces, en el examen les pueden poner que es un paciente VIH, que es un paciente trasplantado, que es un paciente con alguna enfermedad reumática que recibe corticoides a altas dosis, ¿no? Ese tipo de pacientes. Ustedes ya desde ahí van orientando. Gérmenes oportunistas. ¿Quién? Cryptococcus neoformans, ¿ok? Entonces, principalmente pacientes inmunosuprimidos y la principal vía de infección es la inhalación de estas levaduras que se encuentran principalmente en excrementos de paloma o suelo contaminado. ¿Ok? Entonces, en cuanto ya a lo que es la microbiología, es una levadura redonda, como se ve aquí, y tiene una cápsula polisacárida gruesa. Ven aquí en la imagen de la derecha. Esta es la imagen que ustedes tienen que grabarse. ¿Ok? Con la tinta china, esta cápsula polisacárida, por su característica no, bioquímica, no se va a teñir. ¿Ok? Entonces, por eso aparece así con una configuración como transparente, blanquecina. Entonces, a veces les pueden poner en el diagnóstico o al momento de realizar la tinta china, aparece una levadura con un halo claro alrededor. Eso también es característico del Cryptococcus neoformans. Ahora, una cosa es la tinción que haces como primera instancia, ¿ok? A partir del LCR. Pero el gol estándar, y también suelen confundirlo, el gol estándar es el agar-Saborout, ¿ok? Esa también suele ser pregunta de examen. ¿Y cómo se ven las colonias de criptococo? Se ven como colonias mucoides, no o sea, media brillosas, brillantes, de color blanco o beige, ¿ok? Entonces, si les preguntan, principal factor de virulencia va a ser la cápsula polisacárida. Y todos estos demás también sería bueno que los conozcan para poder descartar las alternativas, pero principalmente les preguntan cuál es el que más contribuye a que este germen pueda ingresar al organismo. ¿Ok, chicos? Listo. Vamos a la pregunta 7. Dice, paciente de 45 años procedente de zona endémica, consulta por debilidad progresiva en ambos miembros inferiores, dificultad para caminar y urgencia urinaria desde hace varios meses. Al examen presenta paraparesia espástica e hiperreflexia. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A ver, entonces, es un paciente que presenta paraparesia, o sea, debilidad en ambos miembros inferiores. Y está con hiperreflexia, ¿no? Al examen físico, obviamente. Y también menciona un dato importante que de repente también los ayuda, urgencia urinaria. O sea, aquí está viendo también un problema a nivel de esfínter, ¿no? Y desde hace varios meses, o sea, es un trastorno más crónico, no te habla tanto de una patología aguda. ¿Cuál sería la clave aquí, chicos? ¿Alguien tiene de repente alguna idea? Ya, a ver. Les doy una pista. En este caso, ya. Alguien ha dado una clave aquí. A ver qué dice. La clave D. Ok. A ver, ¿quién es más? La respuesta D. ¿Alguien más tiene una clave distinta de repente? Ok, me dijeron D también. Ya, chicos, a ver, vamos a desglosar esta pregunta, ¿ok? Entonces, en este paciente, ¿por qué no podría ser? Ya, alguien me dio aquí la clave. ¿Por qué no podría ser la A? En este caso, VIH tipo 1. El VIH típicamente les podría causar neuropatías, pero no tener un cuadro tan repentino, a menos que te diga que de repente ya está en estadio SIDA,
para que te haga una neuropatía así que comprometa, digamos, un miembro entero o los dos miembros, o incluso el paciente tenga compromiso de todas las extremidades, ¿no? El citomegalovirus, que es el CMV, típicamente se asocia a cuadros de retinitis, a cuadros de colitis, y solamente en inmunosuprimidos, que no es el caso del paciente porque no te dice que sea un paciente código blanco, podría haber encefalitis, ¿ok? Pero no, tampoco descartamos esta clave. Y luego está el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr, chicos, también suele ser preguntado, pero más ya cuando estén en infectología. Incluso hay una clase de síndrome mononucleósico y, bueno, mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad producida por este virus. En este caso, el virus del Epstein-Barr se relaciona más con la mononucleosis infecciosa, que es un síndrome con síntomas más de adenopatías, ¿no? Crecimiento ganglionar, con fiebre, con dolor, con odinofagia. Entonces, se aleja un poquito, ¿no? Porque este paciente no presenta estos síntomas. La clave aquí sería el HTLV1. ¿Qué es el HTLV1? El HTLV1 es el virus linfotrópico de células T tipo 1, ¿no? De células T humanas tipo 1. Este es el cuadro característico que les van a poner en el examen si es que viene una pregunta de este virus. La paraparesia espástica tropical, que de repente si ya se los menciono así, pueden haberlo escuchado, ¿no? Que al inglés sería la HAM o la TSP, que es simplemente la mielopatía, o sea, el compromiso medular asociado a este virus. Entonces, ¿qué característica tiene este virus? Que genera una disrupción o una mielopatía progresiva que afecta principalmente, como ven en el gráfico, la médula espinal torácica. Entonces, ¿cuál es la clínica característica y lo que no deben olvidar? Es que empieza con el compromiso a nivel de miembros inferiores. Es un paciente que tiene ya meses sintiendo debilidad, los miembros espásticos. Ah, ok, ok. Sí, chicos, está bien que ustedes también propongan diagnósticos y aquí vamos corrigiendo, pero sí está muy bien. La idea es que ustedes en estos ciclos empiecen a construir diagnósticos, ¿ok? Entonces, como les comentaba, va a tener un cuadro clínico de debilidad a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Ahora, en cuanto a lo que es el virus ya como tal, ¿cuáles son sus principales vías de infección? Sexual, sanguínea, por agujas compartidas e incluso por lactancia materna. Y al igual que el VIH, tiene como blanco, como célula blanco, a los linfocitos TCD4. Pero aquí hay un detalle, a veces les puede venir para confundirlos. El HTLV1 causa un daño directo sobre la médula espinal. En este caso, el daño es principalmente por una inflamación crónica, ¿ok? No es que produzca de repente alguna toxina o sí, alguna toxina que dañe directamente, ¿no? Sino que es producto de la inflamación persistente, que va a empezar a degenerar principalmente las vías piramidales. Entonces, para que ustedes no se vayan a olvidar, chicos, acuérdense siempre, debilidad progresiva de miembros o incluso puede empezar a tener disfunción autonómica, que es lo que veíamos, ¿no? El paciente tiene urgencia urinaria hace meses. Puede ser urgencia urinaria, como también puede cursar con incontinencia, con estreñimiento, con disfunción sexual. Entonces, esos signos, si bien es cierto, no es lo más característico y tampoco lo más específico del HTLV1, ya te orienta, ¿no? Paciente con debilidad progresiva de miembros inferiores, más incontinencia o urgencia, ¿no? Tienes que empezar a sospechar de este virus, ¿ok? El HTLV1. Ahora, chicos, pregunta número 8. GP120 del VIH participa directamente en A, síntesis del ADN viral, B, unión al receptor CD4, C, integración viral y D, formación de cápside. ¿Cuál sería la clave aquí? Ah, su rap, ya, ahora sí. Muy bien, chicos, exactamente, es la B. Acuérdense, ¿no? La GP120, aló. Muy bien. Entonces, la A dice síntesis del ADN viral, ¿no? En este caso, acuérdense de que estamos hablando del VIH, ¿no? Entonces, síntesis de ADN viral principalmente va a ser la transcriptasa inversa, que lo vamos a ver ahorita. Integración, como su nombre lo dice, integrasa. Y formación de cápside, acuérdense del antígeno P24. Entonces, sí, chicos, su respuesta está bien. En este caso sería la B, la unión al receptor CD4. Entonces, ¿qué quiero que se queden? Y esto deberían así memorizárselo y grabárselos para el examen. Los principales componentes del VIH y su función. GP120, chicos, fijo, unir la unión al receptor CD4. GP41 es de fusión.
¿ok? Entonces llega el VIH, gracias a la proteína GP120, se une al receptor CD4. Y aquí hay un punto importante que a veces no siempre se los mencionan, creo, al menos no recuerdo que hayan ahondado mucho en, cuando yo estuve en microbiología, pero el correceptor CSR5 también es muy importante, porque sin este correceptor no hay un correcto acoplamiento del virus y no podría ingresar a la célula, ¿ok? Sin este CSR5, ¿no? El virus no entra a la célula, entonces de ahí que muchas personas tienen, entre comillas, una resistencia natural. Entonces, bueno, luego hay la fusión gracias a la GP41 y luego se da la transcripción inversa, ¿no? Que del ARN viral pasa a EDN viral y luego gracias a la integrasa se unen, ¿no? Se une y se acopla de manera permanente ya por toda la vida al genoma del paciente. Luego ya empiezan a ensamblarse las proteínas y gracias a las proteasas empiezan pues a formarse los viriones que van a ser empiezan a madurar los viriones que van a ser las nuevas formas infectantes del VIH. ¿Ok? Entonces, esta tablita, chicos, sí es muy importante que ustedes la tengan a la mano para el día de su examen. Pregunta 9. Paciente con infección por VIH presenta resistencia natural a la infección debido a una mutación genética. ¿En qué receptor ocurre esta mutación? A, CD4, B, CXR4, C, CCR5 y D, CD8. Muy bien, chicos. Ajá, ¿alguien más? O de repente tienen otra clave. Muy bien, exacto. La clave es la C. Justamente estábamos hablando, ¿no? Del correceptor CCR5. Y es que este correceptor, chicos, es muy importante porque, como les digo, es como que el virus entra y tiene contacto con la célula, ¿ok? En la superficie celular. Y supongamos que necesita dos anclajes. Uno es el receptor CD4 y otro es el CCR5. Si es que tú no tienes estos dos receptores, la célula no va a lograr entrar de manera satisfactoria y no va a lograr hacer todo el proceso que ya les he explicado. Entonces, típicamente lo que les puede venir es, ¿no? Es un paciente, ¿no? Con una resistencia natural, ¿ok? ¿Mutación en qué correceptor? En el CCR5. Pregunta 10. ¿Cuál es el principal marcador utilizado en el diagnóstico temprano de infección aguda por VIH? A, anti-GP120, B, anti-P24, C, antígeno P24, D, anti-GP41. ¿Cuál sería aquí la clave, chicos? Te dice diagnóstico temprano y de infección aguda, o sea, ya es un diagnóstico de VIH así de los primeros días, ¿no? Ya. A ver, ¿alguien más tiene una clave distinta? A ver, me son... Ay, las cuatro personitas que me han respondido tienen claves distintas. Mm, A ver, les doy un concepto que espero que no se olviden, porque yo hasta infectología como que todavía me confundía un poco, ¿ya? Cuando ustedes les digan infecciones agudas, piensen más en buscar antígenos, porque tu cuerpo todavía no ha tenido el tiempo de desarrollar una respuesta celular, ¿ok? Ya, Sebas ahí ya se corrigió. Sí, muy bien. Entonces, como les estoy comentando, entonces, si tu cuerpo todavía no ha tenido esta oportunidad para responder de manera adecuada y consistente al virus, en este caso el VIH, tú vas a encontrar únicamente antígenos, o sea, tu carga viral, el virus reproduciéndose a toda máquina. Ya de repente, si es que es un poquito, ¿no? Ya pasan unas cuantas semanas, unas 2, 3 semanas que ahorita lo vamos a ver a detalle, puedes empezar a buscar anticuerpos, ¿ok? Entonces la respuesta aquí sería antígeno P24. Y esta es la típica curva que van a ver desde microbiología hasta medicina interna, que es infecto. Entonces, tenemos un paciente en el día cero. Tiene una relación sexual de riesgo y lamentablemente se infecta con el VIH. ¿Ok? Aquí hay un periodo de ventana o también llamado periodo de eclipse, en el que a pesar de que ya esté el virus en su organismo, todavía no hay una carga viral detectable, al menos por las pruebas diagnósticas que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que tú vas a detectar es que tu carga viral, o sea, la carga viral del VIH empieza a aumentar exponencialmente como se ve aquí. Y más o menos en el día 14, ¿no?
Aproximadamente vas a ver el pico del antígeno P24, que entre todos los demás marcadores va a ser el más temprano. ¿Por qué? Porque los anticuerpos, para que todavía sean detectables y tú puedas así con seguridad, recién aproximadamente desde la segunda, tercera semana. ¿Ok? Entonces, diagnóstico en este caso y molécula de elección para una infección temprana por VIH va a ser el antígeno P24. Obviamente, la prueba que vas a utilizar es la NAT. La NAT es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que se lo pueden poner de cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿por qué aquí dice cuarta generación? Cuando ustedes escuchan el término cuarta generación, es que esta prueba, en este caso ELISA, va a detectar tanto antígenos como anticuerpos. Entonces es una prueba mucho más sensible, ¿no? Porque antes en las pruebas de tercera generación solamente detectaban anticuerpos, entonces tenías que esperar un poquito más de tiempo, pero con las pruebas actuales ya no, se acorta el periodo de ventana, ¿ok? Entonces fija siempre el antígeno P24. Listo. Ahora, pregunta número 11. Varón de 25 años es mordido por un perro infectado. Semanas después desarrolla hidrofobia. ¿Cuál es la vía principal de diseminación hacia el sistema nervioso central? A, hematógena, B, linfática, C, transporte axonal retrógrado, D, diseminación transplacentaria. Ya. Veo que algunos ya están, pero ready para el examen. A ver, ¿quiénes más me dan sus claves? Igualmente estoy acá con la ventana abierta, así que si quieren me pueden responder en el chat privado también. No hay ningún problema. Ujú, ya me dieron, a ver, la clave. Ujú. Muy bien, ujú, ya listo. Tenemos tres personitas que opinan que la respuesta es la C. Y están en lo correcto, chicos. Sería el transporte axonal retrógrado. Acuérdense de que la vía principal, estamos hablando, en este caso, de qué patología, aunque está cantado el diagnóstico, ¿no? Pero de qué enfermedad estamos hablando, o qué infección en todo caso. De rabia, exactamente. Entonces, en este caso, ¿por qué no podría ser la A? Porque recordemos, no es la vía principal, ¿ok? B linfática no está asociado con rabia, no explica el neurotropismo de la rabia. Y la D, diseminación transplacentaria, en este caso no es tampoco un mecanismo típico, ¿no? No tiene que ver con ninguna parte del ciclo de la infección por la rabia, por el virus de la rabia. Entonces, inminentemente la respuesta es transporte axonal retrógrado. ¿Qué tienen que llevarse para el examen? El virus de la rabia pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus. A veces suelen cambiar esto. Dicen familia Lyssavirus, género Rhabdoviridae, así que lean bien. Es un virus ARN, ¿ok? Así como el VIH, y tiene una forma como en bala o proyectil. Ahora, en nuestro ambiente, en un ambiente urbano, el principal reservorio es el perro, el perrito, pero en un ambiente silvestre puede ser un murciélago, ¿no? Los murciélagos desmodus, ¿no? Que son los murciélagos hematófagos. Entonces, aquí este gráfico es muy importante. Entonces, sufre el pacientito una mordedura por un perro, en este caso, ¿no? Entonces, a nivel del músculo estriado, empieza a replicarse este virus y posteriormente se desplaza de manera retrógrada o ascendente hacia los axones de los nervios periféricos por justamente este transporte retrógrado. Y luego va hacia los ganglios de la raíz dorsal de la médula y asciende hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Ahora, importante también, y un detalle, es que el virus se va a unir a los receptores de acetilcolina de tipo nicotínicos a nivel de la placa neuromuscular. Entonces, una vez que ya ascendió este virus, va a ir al sistema nervioso central y empieza a generar disfunción neuronal. Ojo que aquí, chicos, cuando ya ha habido todo este proceso de infección en el sistema nervioso central, la rabia es mortal en prácticamente el 100%, ¿ok? O sea, cuando un paciente que ha sido mordido por un perrito, en este caso, la profilaxis post-exposición, ya sea la vacuna, ya sea la inmunoglobulina, tiene que ser inmediata o cuanto antes, porque una vez que empieza a presentar síntomas como fiebre, ¿no? De 40 grados, espasmos dolorosos, ¿no? Lo que mencionan en la pregunta, que es hidrofobia, o sea que tiene una dificultad para poder deglutir, en este caso por los espasmos, ¿no? O de repente ya tiene temblores, taquicardias, parálisis. Esto ya típicamente el paciente lamentablemente va a fallecer, ya no se puede hacer nada, ¿ok? Porque ya ha invadido el virus el sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, acuérdense siempre de este detalle, chicos, y es para que se acuerden y para que en el día del examen muchas veces les ponen
todos estos mecanismos, vía hematógena, vía linfática, no, es un transporte axonal. Desde el sitio de mordedura, que también es muy importante esto, no es lo mismo que el perrito te muerda en la pierna a que te muerda en la cara, ¿ok? Mientras más cercano esté al sistema nervioso central, más rápido tienes que actuar, porque más rápido también va a llegar al sistema nervioso central. Listo. Pregunta 12. Dice, paciente varón de 32 años con diagnóstico de VIH acude por dolor oral y dificultad para deglutir. Al examen físico se observan placas blanquecinas en lengua y mucosa oral que se desprenden al raspado, dejando una superficie eritematosa subyacente. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Muy bien, chicos. Candida albicans, exactamente. Indiscutiblemente es cándida, chicos. Entonces, acuérdense, ¿no? Cryptococcus neoformans no te genera típicamente unas lesiones a nivel oral. Histoplasma capsulatum tiende a hacerte más compromiso pulmonar, es una micosis sistémica. Y Aspergillus fumigatus también te hace compromiso más pulmonar, pero es más invasivo, ¿no? Y de repente te demostraría alguna radiografía, algún hallazgo radiográfico, ¿ok? La respuesta es Candida albicans. ¿Qué tienen que saber sobre Cándida? Es igualmente que el criptococo una levadura oportunista. Pero en este caso, la cándida sí forma parte de una microbiota normal de nuestro organismo, en el tracto gastrointestinal, a nivel vaginal, a nivel de la piel. Pero obviamente cuando hay un estado de inmunosupresión, como en este caso el paciente tiene VIH, esto es igualmente un desencadenante. ¿Ok? Para que esta cándida, de lo que es una parte de la microbiota normal, pase a ser enfermedad. Estos son los factores de riesgo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y aquí, igualmente, así como en el criptococo, tu examen directo, que es tu primera instancia, ya no va a ser la tinta china, sino el examen directo con hidróxido de potasio o KOH, donde vas a ver las levaduras y las pseudo-hifas. Y el cultivo, que es el gold estándar, sería el agar saborout. ¿Ok? El agar saborout. Entonces, típicamente se ven estas lesiones, ¿no? Que son estas lesiones blanquecinas, ¿no? Que se desprenden fácilmente a nivel de la mucosa oral, de la lengua, e incluso pueden ir hacia el esófago. ¿Ok? Ahora, ¿qué también es importante del tubo germinal positivo? ¿No? Prueba de tubo germinal positivo. También suelen ponérselos en el examen. Acuérdense de que la cándida, ¿no? Este honguito, básicamente, a una temperatura de 37 grados va a generar como unos filamentos. ¿Ok? Entonces, si tú pones a cultivar esta levadura con esta prueba del tubo germinal, más o menos en unas 2 a 3 horas, si te forma prolongaciones filamentosas, es casi seguro de que estás hablando de cándida. ¿Ok? Si es que tuvieras una duda diagnóstica. Ok, vamos con la pregunta 13. Dice, niño de 8 años presenta placas alopécicas, descamativas y pruriginosas en cuero cabelludo. El examen directo muestra hifas septadas. ¿A qué grupo pertenece el agente causal? A, levaduras oportunistas; B, hongos dimórficos; C, dermatofitos; y D, actinomicetos. Bien, chicos, muy bien. Exactamente. La clave sería la C, dermatofitos, ¿no? Entonces, en este caso, levaduras oportunistas, ¿por qué habría que ser oportunista en este caso? El paciente aparentemente no tiene ninguna patología, si bien es cierto es un niño y su inmunidad tal vez no sea la más adecuada, la más fuerte, no te menciona pues no que de repente tenga algún tipo de inmunodeficiencia. Hongos dimórficos te presenta más un compromiso sistémico, que lo vamos a ver más adelante, y los actinomicetos son básicamente bacterias, ¿no? Que tienden a ser fístulas, abscesos, ¿no? Que no es el caso del paciente. Entonces, hablando de la tinea capitis, que es el cuadro clínico que te están poniendo en esta pregunta, ¿qué deben recordar? Es la dermatofitosis más frecuente en niños. Y pregunta de examen, ¿cuál es el agente más común que ocasiona tinea capitis? Trichofiton tonsurans. ¿Qué factores de riesgo hay? Niños, ¿no? Niños que están en guarderías, ¿no? En el colegio, que comparten peines, que comparten gorros, pacientitos con mala higiene, ¿no? E igualmente, tu examen de primera instancia es tu examen directo con KOH y el gol estándar el cultivo con agar saborout. Pero el cultivo nada más lo vas a reservar para ver si es que es de repente Trichophyton tonsurans o si es que es Microsporus canis o si son otro tipo de dermatofitos, ¿ok?
Ahora, lo que también pueden preguntarles es el tratamiento, y es fija. El tratamiento de la tiña capitis sí o sí es sistémico. Sí o sí es sistémico. A veces les ponen este caso y les dicen cuál sería el manejo adecuado. Y les ponen, se les puede poner un antimicótico tópico. No, los antimicóticos no tienen, o los antifúngicos no tienen una buena penetración a nivel del cuero cabelludo. ¿Ok? Entonces, el tratamiento siempre es sistémico, es de elección. Entonces, paciente con sospecha de tiña capitis. Se desea identificar la especie causal. ¿Cuál es el método de referencia para la identificación definitiva? A ver, dice tiña capitis, ¿no? El Trichophyton tonsurans. Habíamos visto dos pruebas. Ujú. Muy bien, exactamente. Es el cultivo en agar saboro. Recordemos, chicos, si no se vayan a confundir, tinta china es para Cryptococcus neoformans. El ISA típicamente no es específico, ¿no? O sea, puede ser para muchas especies, pero estás hablando más de una seroconversión, de anticuerpos, ¿no? Buscas anticuerpos en sangre. Y bueno, hemocultivo tendrías que hablar de una infección sistémica, ¿no? En este caso es simplemente la tiña a nivel del cuero cabelludo. Entonces el cultivo en agar saborot es de elección. Y aquí les dejo un cuadrito que de repente no creo que les puedan preguntar con tanta exactitud la diferencia del aspecto de las colonias, pero con que se acuerden esta de Trichophyton tonsurans, que son colonias puramente blanquecinas, con microconidias numerosas, es suficiente, ¿ok? Es suficiente. El Trichophyton tonsurans, agente principal de la tiña capitis. Pregunta 15. Mujer de 24 años consulta por placas eritematosas anulares pruriginosas con borde activo descamativo en tronco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Tiña corporis, B. Psoriasis, C. Impétigo y D. Eritema nodoso. Muy bien, chicos. Ujú, muy bien. Tiña corporis. Acuérdense, ¿no? Aquí la clave del examen anulares, ¿no? Placas anulares, ¿ok? Y el borde activo, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, psoriasis usualmente son placas blanquecinas, ¿ok? El impétigo es más una infección bacteriana, donde van a presentar las típicas costras mielicéricas, que de repente ya les han preguntado en sus anteriores exámenes, ¿no? Y bueno, el eritema nodoso son nódulos, ¿no? Como su nombre dice, son nódulos que principalmente van a estar a nivel de miembro inferior. Esa es la tiña corporis, no se vayan a confundir. Tiña corporis, la causa más común es el Trichophyton rubrum, ¿ok? Aquí están las demás especies. Los factores de riesgo prácticamente son los mismos, pero quiero que presten atención a estas lesiones. Son unas lesiones así como en anillo, ¿no? De configuración anular, pero si se dan cuenta, el borde está bien delimitado, pero el centro tiende a aclararse. ¿Y esto por qué? Porque el hongo tiene una típica configuración o crecimiento centrífugo. Quiere decir que el hongo empieza a crecer hacia la periferia y por eso es que lo más inflamado que se ve es el borde. ¿Ok? El diagnóstico es igual, KOH o gol estándar, el agar-Saborot. Y el tratamiento, en este caso, a diferencia de la tiña capitis, el tratamiento en tiña corporis sí puede ser tópico, obviamente en función a las lesiones, ¿no? En este caso, el paciente sí tiene muchas lesiones, probablemente optes por un tratamiento ya sistémico. Pero si son un par de lesiones, podrías empezar todavía con antimicóticos tópicos, ¿ok? Entonces, siempre hagan su diferencial entre tiña capitis y tiña corporis. Pregunta 16. Paciente con engrosamiento, fragilidad y coloración amarillenta de las uñas de los pies. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A. Trichophyton rubrum. B. Histoplasma capsulatum. C. Candida auris. Y D. Cryptococcus neoformans. Ok. Ujú. Trichophyton rubrum. Trichophyton rubrum.
¿Alguien tiene una respuesta distinta o todos están de acuerdo con que es Trichophyton rubrum? No estoy diciendo que no sea, solamente quiero que más chicos respondan. Ajá, chicos, muy bien. La respuesta aquí sería A, Trichophyton rubrum. Acuérdense, ¿no? Estamos hablando de una infección netamente limitada a las uñas de los pies. Histoplasma es un hongo dimórfico sistémico. Candida auris solamente se lo van a poner en el contexto de un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, un diabético mal controlado, con una larga estancia hospitalaria, ¿ok? Y bueno, Cryptococcus neoformas, ustedes ya saben cuál es el cuadro clínico, ¿no? Entonces sí, Trichophyton rubrum, que causa la característica onicomicosis. Entonces, el germen etiológico o el agente etiológico más frecuente es el Trichophyton rubrum, asociado principalmente a pacientes de edad avanzada, diabéticos, pacientes que siempre usan calzados muy cerrados o que están en ambientes húmedos o que incluso tienen enfermedad vascular periférica, que muchas veces se acompaña con la diabetes, pues, ¿no? Entonces, igualmente el diagnóstico se repite. Y aquí lo importante es esto, o sea, siempre que les mencionen fragilidad o nicolisis, o sea, que la uñita se separa del lecho ungueal, ¿no? A nivel sobre todo distal o lateral, es muy sugerente de onicomicosis, es una patología muy frecuente que es fija de examen. ¿Qué les pueden preguntar? El tratamiento. Ustedes dirán, ¿no? El tratamiento, bueno, de repente se les pone una laca, ¿no? Eso lo puedes hacer inicialmente, pero la mayoría de casos, el tratamiento de elección, dado que controlar estos factores de riesgo es a veces muy complejo, es siempre tratamiento sistémico, terbinafina o itraconazol, ¿ok? Y como adyuvante, o sea, para complementar el tratamiento, sí puedes usar las lacas, ¿no? Que a veces te recomiendan, pero lo ideal sería el tratamiento sistémico. Bien, chicos. Pregunta 17. La principal característica de los hongos dimórficos es A, poseer cápsula, B, cambiar de forma según la temperatura, C, formar esporas intracelulares, D, ser exclusivamente levaduras. Ujú. A ver quién es más. Muy bien. Me encanta su seguridad, chicos. Está excelente. Ujú. Muy bien, chicos. Exactamente. Cambian de forma según la temperatura. ¿Ok? Entonces, en este caso, poseer cápsula no es propio más que todo el criptococo, ¿no? C, formar esporas intracelulares. Recordemos que puede estar como característica, pero no es la principal, ¿no? Y D, son exclusivamente levaduras no, pues, porque ahorita vamos a ver, bueno, la clave es la B. Y vamos a ver que estos hongos dimórficos van a tener dos formas, la forma micelial y la forma parasitaria. La forma micelial a 25 grados y parasitaria a 37. A veces les ponen invertido. La forma micelial se presenta a 37 grados. No, no se vayan a confundir, lean bien las preguntas. Entonces, principales especies, histoplasma, paracoccidioides, sporotrix y Blastomyces dermatidis. ¿Ok? Entonces, acuérdense siempre de esto. Y la distribución. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿qué les pueden preguntar típicamente? Si les hablan de que el hallazgo característico en la forma parasitaria, que es la levadura, tiene un aspecto en rueda de timón o timón de barco, al ojo, como ustedes dicen, Paracoccidioides brasilensis. Si de repente les dicen que la levadura tiene una disposición como en forma de cigarro, piensen en Sporotrix schenki, ¿ok? Entonces, eso es principalmente. Pregunta 18. A temperatura ambiente, 25 grados, los hongos dimórficos se presentan como A, levaduras, B, esporas, C, protozoarios, D, hifas o micelios. Ujú. Muy bien, chicos. Exactamente, hifas o micelios. Es justamente lo que acabamos de ver y por favor no se vayan a olvidar el día del examen, ¿sí? Entonces, micelial, parasitaria o levadura, ¿ok? Entonces, acuérdense, cuando ingresan al huésped, cambian a la forma tisular, que son las levaduras, ¿no? Que están en gemación.
Usualmente estos hongos sistémicos, ¿no? Van a entrar al huésped principalmente inhaladas o por traumatismos, de repente en el ambiente agrícola, ¿no? Pinchazos con espinas, con vegetación, que contenga justamente estos hongos dimórficos que están en el ambiente, podría ser la puerta de entrada también de estos microorganismos, ¿ok? Ahora, muchas de estas levaduras también tienen la particularidad, como por ejemplo, la particularidad de tener una vida intracelular en los macrófagos, ¿sí? Como por ejemplo vemos aquí en en la tablita, que pueden verse dentro de los macrófagos, como en el caso de Histoplasma capsulatum. Y bueno, ahora, el tema de que se diseminen o no, ya te habla un poco más del estado de inmunidad del paciente, ¿sí? Puede diseminarse por vía linfática, por vía hematógena, ¿no? Dependiendo de la respuesta que tenga. Pregunta 19. A ver, paciente varón de 48 años, agricultor procedente de la selva peruana, consulta por tos crónica, pérdida de peso, fiebre y lesiones ulceradas de la mucosa oral. Al examen microscópico del esputo revela levaduras de diferentes tamaños con múltiples gemaciones dispuestas alrededor de una célula madre, formando una imagen en rueda de timón. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A. Histoplasma capsulatum. B. Sporotris schenki. C. Paracoccidioides brasiliensis. D. Candida albicans. Muy bien. Ujú. Muy bien, entonces, exactamente, Paracoccidioides brasiliensis, chicos, la respuesta es la C. Acuérdense, ¿no? Ya les he comentado la rueda de timón, hallazgo que no se deben olvidar. Entonces, la paracoccidioidosis es obviamente causada por este honguito endémico de América Latina, que se asocia principalmente, te puede decir, es un agricultor, te puede decir que es un paciente que vive en zona rural, ¿no? O de repente que tiene hábito de tabaquismo o alcoholismo. Pero lo típico es que te digan que es agricultor y que empieza a presentar lesiones, como se ven aquí, lesiones moriformes, justamente porque tienen esta configuración como en mora, en frambuesa y posteriormente se puede diseminar, ¿no? Hacia pulmón, hacia ganglios, hacia incluso glándulas suprarrenales. ¿Cuál es la vía de infección? Pregunta de examen. Inhalación de las conidias, ¿ok? Que están en el suelo. Y esta es la imagen que tienen que quedarse grabada hasta cuando ya lleven infecto, ¿sí? Rueda de timón o timón de barco, Paracoccidioides brasiliensis. Última pregunta de micro, chicos. Jardinero de 50 años consulta por una lesión nodular en la mano después de sufrir un pinchazo con una espina de rosa. Semanas después aparecen nuevos nódulos que ascienden por el antebrazo, siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos. En el examen microscópico se observan levaduras alargadas en forma de cigarro. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A. Histoplasma capsulatum. B. Sporotris schenki. C. Candida albicans. D. Blastomyces dermatitidis. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Quiénes más? A ver, ¿quiénes más están de acuerdo? De repente tienen una respuesta distinta. Ujú, muy bien. Muy bien, chicos. La respuesta, la clave es la B. Sporotris schenki. Acuérdense, Sporotris schenki típicamente genera lesiones nodulares subcutáneas, ¿ok? Después de un accidente traumático, que en este caso el pacientito que es jardinero ha tenido un pinchazo con una espina de rosa. Y luego empieza a notar que son nódulos que van ascendiendo por tractos linfáticos, que es lo que vamos a ver aquí. Estas son las típicas lesiones. Entonces, el agente causal sería el Sporotris schenki, ¿ok? Esta es la vía de inoculación o de infección. Y el principal factor de riesgo son jardineros y agricultores, y ya menos frecuentemente asociado de repente contacto con gatos infectados, ¿sí? Manifestaciones cutáneas, la más común es la linfocutánea, que es como describe el caso, ¿no? Empieza con pápulas y luego se empiezan a formar nódulos satélites, que van siguiendo así ascendentemente el trayecto de los ganglios linfáticos. Y como les había mencionado, aquí la levadura tiene este aspecto, ¿no? Alargado. No es redonda como típicamente son las levaduras, sino que es un aspecto alargado en forma de cigarrillo, ¿ok? En forma de cigarrillo. Entonces, sí, exactamente, chicos, este sería un caso de esporotricosis. Ujú, muy bien, chicos. Listo, chicos, hemos terminado con la primera parte, que es, bueno, han sido las 20 preguntas de microbiología. La verdad me ha sorprendido bastante el buen nivel que tienen y la rapidez, sobre todo, para responder la mayoría de preguntas.
¿Qué les puedo recomendar para el examen de, bueno, la parte de microbiología? Que asocien mucho la clínica con la parte del diagnóstico, ¿sí? O sea, siempre traten de, al menos yo he aprendido a trabajar como por triadas o por tétradas, ¿no? O sea, a veces sueles decir, ¿no? De repente fiebre, adenopatías, ¿no? Es de repente un síndrome retroviral agudo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, asociar. Y bueno, en el tema del diagnóstico, sí ser un poquito más específicos. Acuérdense que primero el virus o el agente en general va a empezar a multiplicarse y ya posteriormente nuestro organismo genera las defensas, ¿ok? Entonces, esa es la primera parte, es todo lo que corresponde a microbiología. Tengo entendido que hay más personitas que van a entrar a la parte de parasitología, así que para darles tiempito, vamos a iniciar todavía a las 9:45, también para que se levanten un ratito, para que puedan tomar algo, y regresamos ya con las partes de parasitología, que también es muy importante y ahí quiero también evaluar su nivel porque sé que a veces, al menos para mí, era un poquito más difícil parasitología que micro, ¿ok? Así que a las 9:45 seguimos con la siguiente parte.